recomendaciones de libros para leer en otoño. ¿Necesitábamos una lista más de recomendaciones para otoño? Pues seguramente no, chica, pero llevo desde el 1 de septiembre viendo recomendaciones de libros para leer en otoño y obviamente yo también quería hacer la mía. Llevo todo el mes literalmente pensando qué podría meter en esta lista, porque claro, hay gente a la que le apetecen lecturas más góticas, gente que le apetece algo reconfortante y cozy, y hay gente a la que le apetece algo de terror. Yo no soy una lectura especialmente ni de clásicos ni de terror ni de nada en general, leo un poco de todo. Entonces he estado haciendo un poco como clasificación de diferentes tipos de recomendaciones que os podía dar para este otoño y he resumido mis recomendaciones en 4 grupos que son clásicos, como no podía ser de otra manera, una recomendación de libros para otoño, novela contemporánea y rarita, que ya me explayaré un poquito más en explicar lo que es este género. Luego tenemos género brujil o de brujitas o de mundo fantástico. Y por último, el género cozy o lecturas más reconfortantes. Sin más dilación, vamos a empezar. Vale, el primer libro que os traigo, chicas, es una joya. No he oído hablar de este libro a casi nadie y estoy hablando de El fantasma de la ópera de Gaston Leroux. Vais a ver que mi copia está en inglés porque este lo leí en inglés hace unos años. Si queréis una ambientación única, gótica, en la que el edificio es un personaje más, ya está, ya lo tenéis, es aquí. Este libro transcurre en la Ópera de París. A ver, ¿se puede pensar una ambientación mejor para una novela de otoño que la Ópera de París? Yo creo que no. Os hablo un poquito del argumento. Vamos a seguir a Christine. Christine es una joven cantante de ópera de nivel medio y una noche está sustituyendo a la Carlota, que es como la estrella de la ópera del momento, y para sorpresa de todo el mundo, Christine da una actuación absolutamente espectacular que deja a todo el mundo boquiabierto, incluida a ella misma, que realmente no pensaba que podía llegar a esos niveles artísticos. ¿Y esto cómo ha podido ser posible? ¿Cómo una persona ha podido adquirir este nivel de talento de la noche a la mañana? Y pues si teníais alguna sospecha, pues sí, el fantasma ha tenido algo que ver con esto. No os quiero contar mucho más. Es bastante poco conocido porque creo que todo el mundo como que se ve la peli o ven el musical y ya nadie quiere leer el libro, pero es que este libro merece muchísimo la pena. Para empezar, el narrador es súper guasón, es un narrador que es casi como un MC, no solo te va presentando los personajes y las diferentes escenas, sino que las va comentando y va como riéndose de los propios personajes. Este libro me sorprendió porque tiene muchísimo humor, muchísimo sarcasmo, muchísima ironía, a la vez que también tiene su carga dramática, de misterio y tal. Por otro lado, tenemos al fantasma, Eric, que es uno de mis villanos, no sé cómo hacer comillas con esta situación, es uno de mis villanos favoritos que he leído. Es un personaje bastante peculiar, es por un lado un superdotado y tiene poderes que parecen casi sobrenaturales, pero a la vez tiene la madurez y como los impulsos de una persona, de un chico adolescente. Es súper gracioso y bueno, ¿qué más decir de esta novela, no? Pues habla de diferentes temas, tiene elementos románticos, tiene elementos góticos, como ya he dicho con el edificio. Siento que explora mucho los temas del bien y el mal a través del propio edificio de la ópera. Aparte de eso está el eterno tema, ¿no?, de cuánto el propio cuerpo o la apariencia física influye en un amor o una relación de amor real y me encanta cómo este tema está explorado en este libro y de verdad es que no os cuento más. Si solo vais a leer un libro de todo este vídeo, por favor, leeros este, por favor, ponedme en los comentarios si os lo leéis y espero que estéis de acuerdo conmigo cuando lo hayáis leído de que es una maravilla y si no lo estáis, ponérmelo también, que a mí me encanta que me lleven la contraria. Esa es mi primera recomendación, El fantasma de la ópera de Gaston Leroux. Vale, en segundo lugar tenemos una recomendación mucho más habitual en este tipo de vídeos y es que yo creo que no he visto una sola lista de recomendaciones de otoño en la que este libro no aparezca. Yo creo que si no incluyo esta recomendación, YouTube directamente me quita el vídeo. Y estoy hablando de nada más y nada menos que Cumbres borrascosas de Emily Bronte. No vengo aquí a decir nada nuevo sobre este libro, solo vengo a advertiros
que este libro no es una historia de amor y no solo no es una historia de amor, sino que es una historia dura y sobre todo desagradable la mayor parte del tiempo, ¿vale? O sea, esta no es la típica lectura de que os vais a meter en el sofá con una mantita y un tecito y a gozar un par de horas leyendo a gustito. No, este libro se sufre, este libro es un poco como un parto, o sea, cuando has terminado quieres olvidarlo todo, pero no puedes. Si alguien escribiera un libro como este hoy en día, en pleno siglo XXI, nos quedaríamos todas boquiabiertas, pero es que este libro lo escribió una chica de 27 años que apenas salía de casa, que solo se relacionaba con su familia a mediados del siglo XIX. ¿What? Yo, este libro es de las mejores cosas que he leído nunca. Este libro es absolutamente increíble. Yo creo que este libro es de lo mejor que hay. O sea, es de los mejores libros que se han escrito nunca. Es un libro que explora las pasiones humanas y los impulsos humanos en el extremo. Me acuerdo cuando lo terminé, hace unos años que lo leí, mi reseña fue: un libro perfecto. Me alegro de que se haya terminado. O sea, es obligatorio mencionar este libro si tienes una lista de recomendaciones de otoño, así que ahí va. Vale, en tercer lugar tenemos a nada más y nada menos que Jane Austen con La Abadía de Northanger. A ver, yo no soy una experta de Jane Austen, solamente me he leído 2 libros que son Orgullo y Prejuicio y La Abadía, y este segundo es personalmente mi favorito. Os cuento por qué os recomiendo este libro. Vale, este libro aparece a menudo recomendado como lectura gótica. Y sí, tiene su parte gótica, pero vengo a advertiros de que no es una novela gótica de principio a fin. Y es que este libro tiene 2 partes bastante distinguidas. La primera parte ocurre en la ciudad inglesa de Bath, una ciudad en la que la propia Jane Austen hizo la temporada de la sociedad inglesa ahí múltiples veces. Y la segunda sí que ocurre en un castillo, en una ambientación así como mucho más otoñal y gótica. Pero son 2 partes muy distinguidas. La primera está escrita mucho más en forma de parodia y realmente ahí vamos a ver el sarcasmo y la crítica afilada de la propia Jane Austen, cómo se ríe de la hipocresía, de las costumbres de la sociedad inglesa, etcétera, y con los personajes que es que parecen caricaturas de lo ridículos y estrambóticos que son. Llega un punto que dices, no puede ser que esta persona sea de verdad, pero realmente sí que creo que esos personajes pueden ser de verdad, de lo estúpidos y lo ridículos que son. Como digo, son 2 partes muy distinguidas. La parte gótica es más bien la segunda, pero obviamente no puedes leeros la segunda sin haber leído la primera. Y es que yo, como pequeña crítica a este libro, diría que, pues yo qué sé, si Jane Austen hubiera sido una escritora un poquito más madura, o si hubiera tenido un editor o editora, pues seguramente habría hilado las 2 partes un poquito más. Para mí son 2 partes tan distinguidas que parecen casi como 2 novelas diferentes. Esa es como mi pequeña crítica. Aparte de eso, es un libro que disfruté y que si queréis así una lectura ligera, entretenida para otoño, pues es perfecto para eso. En último lugar, vengo a recomendaros una de mis últimas lecturas y se trata de Precioso Veneno de Mary Webb. Este libro me lo he leído este septiembre. Y aunque ha sido una lectura que no me ha convencido del todo, creo que si estamos buscando una ambientación otoñal, este libro es perfecto para ello. En este libro vamos a seguir la historia de Prue, una chica que viene de una familia muy humilde, tienen una granja y unas tierras en una zona muy muy rural de Inglaterra, y vamos a seguir pues un poco la historia de su familia durante unos años y vamos a seguir pues diferentes eventos, ¿no? Bodas, funerales, bautizos, fiestas de la cosecha, etcétera. Entonces, en ese sentido está muy bien porque realmente vamos a ver cómo las supersticiones, las creencias, las costumbres de este estrato social, ¿no? De la Inglaterra del siglo XIX. Pero a mí, en cuanto a argumento y personajes, hubo bastantes cosas que no me encajaron del todo. Pero bueno, esos son peculiaridades y entraré en más detalle en ellas cuando haga el resumen de lecturas. Ya os digo que no es una lectura que me ha encantado porque ha habido muchas cosas que no me han convencido del todo, pero en cuanto a ambientación, costumbres y para leer una novela en la que no tienes que pensar mucho, que la trama fluye bastante ágilmente y que es como con personajes bastante bien caracterizados, pues para eso está muy bien, así que si os apetece algo así, pues yo la recomiendo. Vale, pues quería hablaros de mis recomendaciones de narrativa contemporánea que yo llamo slash rarita. ¿Por qué la llamo slash rarita? Bueno, pues porque creo que estos 3 libros tienen toques raritos, o sea, sinceramente. Los 3 son historias contadas de forma bastante oral.
o con una escritura bastante oral, ¿no? Que parece como que suena bastante en tu cabeza porque tienen jerga o vocablos del lugar donde está basada la historia, por la forma en la que está contada, etcétera. También pienso que sus estructuras se salen un poco como de los moldes habituales, entonces, no sé, creo que un poco por todo esto las llamo raritas, aparte de que las ambientaciones es para mí lo que se lleva la palma y la razón por la que las recomiendo para esta época, porque, no sé, a mí me parece que para octubre, bueno, aquí todavía hace sol este octubre, es como un poco raro, pero me parece como que para octubre, que todas estamos ya entrando como en el otoño, en la época más oscura del año, ¿no? Oscura literalmente quiero decir. Quizás nos apetece algo eso como muy ambiental, que nos dé un poco de escalofríos, que nos rompa y nos cuestione el status quo. Y bueno, con esto empiezo con mi primera recomendación. Este libro es un libro que hace unos meses dije exactamente en mi canal que no me lo quería leer nunca más. Si habéis adivinado y si habéis visto mi vídeo anterior, se trata de Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, de Mónica Ojeda. A ver, yo dije que este libro me había gustado mucho, pero me había resultado tan desagradable que no lo quería volver a leer. Bueno, pues han pasado los meses y creo que tengo que comerme mis palabras porque la verdad que es un libro en el que he pensado a menudo, creo que es de mis mejores lecturas del año. La verdad me gustaría tenerlo en físico, me lo leí en digital. ¿Por qué recomiendo este libro para esta época de otoño? Estos 3 libros los recomiendo por las ambientaciones que tienen, ¿vale? En el caso de Chamanes eléctricos nos encontramos en un Ecuador un poco como apocalíptico. Es un ambiente de absoluta violencia y sobre todo la ambientación de este libro es en la alta montaña o en el alto volcán más bien. Nuestras protagonistas se han embarcado en un viaje hacia el Chimborazo, que es el volcán más alto de Ecuador. No es solo la ambientación del volcán, ¿vale? Es como los elementos que rodean a este paraje. Es un paraje que quizás no se describe físicamente, pero sientes el ambiente a través de las palabras de Mónica Ojeda. Sientes como la tormenta, sientes el viento, sientes el frío, sientes el barro casi arrancándote las botas. Una subida o unos días en el volcán, o sea, difíciles, sobre todo por los elementos, pero también como por las situaciones que tienen los propios personajes. Personalmente, mi experiencia con este libro fue muy así. Fue un libro que realmente, o sea, como que sentí que las sensaciones escapaban a las páginas y como que me rodeaban a mí. En definitiva, creo que es un libro especial. No he leído nada más de Mónica Ojeda, así que no sé si es como lo más o menos especial de lo que ha escrito. Sé que escribe cosas bastante heavy y a veces traumatizantes. Aparte de esto, hay como muchos temas así como extraños. Vamos a seguir también al padre de una de las protagonistas, que es un hombre que vive absolutamente solo y que se dedica a cazar y a disecar animales. Como os podéis imaginar, es como un ambiente todo como muy extraño, muy incluso desagradable, diría yo a ratos. Yo por mi parte lo recomiendo muchísimo este libro si os llama. Ahora bien, no pienso que es un libro que le vaya a gustar a todo el mundo porque ya os digo que es que no es agradable a veces de leer. Si estáis dispuestos a que una lectura os sorprenda y que casi os acongoje el alma, este es el libro. O sea, sin duda, leer Chamanes. En segundo lugar, quería hablaros de un libro del que he hablado muy recientemente y hablé de él en mi vídeo anterior y se trata de La cresta de Ilión de Cristina Rivera Garza. Para mí también este libro, o sea, pega para otoño por la ambientación. O sea, es una ambientación fatídica, ¿vale? O sea, imaginaros un hospital para gente moribunda enfrente del mar, un mar salvaje, un cielo lleno de nubes y de tormentas y un ambiente que es un poco casi como kafkiano, ¿no? Hablas con la gente y nunca sacas nada en claro. Realmente, o sea, este libro te hace sentir un poco así, ¿no? Como el protagonista, ¿no? Que siempre está como buscando una respuesta y nunca la encuentra y como que si todo el mundo estuviera riéndose de él a sus espaldas. Es un libro muy bellamente escrito, a pesar de que el tema que trata es también como medio raro. Es un libro que te deja confundida o que por lo menos me tuvo confundida la mayor parte del tiempo. Si queréis un libro eso que os ponga un poco la piel de gallina, pero sin saber muy bien por qué, este es el libro. Realmente no hay una narración lineal, no sabes muy bien lo que está pasando, los personajes no tienen como un papel como definido en la historia. Entonces, esa es mi recomendación. Es un libro especial, es un libro raro, es una historia extraña. Así que, en mi opinión, esto la hace perfecta para otoño, Halloween, etc. Vale, y el tercer libro que os vengo a recomendar es un libro que es archiconocido, pero también me parece que entra dentro de esta categoría de contemporánea, es la rarita, y se trata de Carcoma de Laila Martínez.
Bueno, si sois españolas o españoles, o sea, por favor, tenéis que leeros este libro porque es que habla de nuestra historia de una forma que yo creo no se ha hablado así hasta ahora, con realismo mágico, con insultos, con lenguaje soez y ya a mí solo con eso me encanta. En Carcoma vamos a seguir la historia de una chica y su abuela que viven en la casa de la familia, una casa que está llena de historia y de las huellas de todos los familiares que las han dejado. Es una historia contada desde el odio, desde la rabia y desde la frustración de alguien que ha padecido una injusticia, no una injusticia personal, sino una injusticia con su familia y con su clase social. En particular, este libro lo que tiene muy característico es el personaje de la propia casa, que parece a veces que está viva, a veces parece que habla, y en ese sentido, jolín, es una pieza de literatura española que diría hasta bastante gótica. Quizás de estos tres es el menos raro, o sea, es el como el más fácil de leer, pero es un libro que se sale de la norma, ¿vale? A mí me encantó, así que yo por mi parte os lo recomiendo. Y creo que de estos tres es el que puede gustar a mayor número de personas. Vamos a la sección Brujil o de brujitas. El primero que os quiero recomendar, o más bien mencionar brevemente, es de Conjuros y otras penas. Este libro lo mencioné en mi vídeo anterior, así que podéis ver un poquito más lo que comenté ahí, pero básicamente es una historia de fantasía, un universo en el que las brujas son mujeres en las que a veces la gente confía para obtener remedios naturales y que a veces son perseguidas porque obviamente lo que hacen pues escapa del control y la lógica de una sociedad patriarcal. Y nada, es una lectura súper entretenida, me gustó mucho y la ambientación es súper, súper guay. La verdad es que mirad la portada, es que la portada dice otoño, a pesar de que yo me lo leí en julio, pero no pasa nada. Si este libro tuviera que tener una estación, sería otoño. Ahora, si os lo leéis en julio, como yo, ningún problema. Vale, el siguiente libro es uno de mis preferidos del año pasado. Se trata de Regrettably I'm About to Cause Trouble de Amy McNee. Desafortunadamente solo está en inglés. Como sé que gente de la que me sigue también lee en inglés, pues os comento un poco sobre él. Y si todavía no habéis leído nada en inglés y queréis empezar a hacerlo, chicas, pues este libro o esta autora es tan genial porque escribe con un lenguaje, a pesar de que escribe ficción histórica, escribe con un lenguaje súper asequible y súper actual. O sea, es muy guay porque escribe eso como ficción histórica, pero con lenguaje 100% actual y se lee muy, muy fácil. Así que hay una pequeña recomendación por si os queréis animar a leer en inglés. Y os cuento de lo que va este libro. Bueno, en este libro vamos a seguir a Maud, una chica prácticamente adolescente que viene de una familia aristocrática, con dinero, pero que ha nacido con un defecto y es que tiene una mancha grande que le cubre gran parte del muslo y de la ingle. Entonces, claro, en el siglo XVI, cuando esta historia ocurre, tener una mancha así, tener un defecto así, era como símbolo de brujería, ¿no? Y bueno, pues básicamente a esta chica han arreglado un acuerdo para casarla con otro noble y básicamente el objetivo de la familia es casarla, que la chica consuma el matrimonio la misma noche de bodas para que ya el marido no pueda deshacer ese matrimonio, ¿no? Entonces quieren como quitársela de encima porque es que esta chica es un problema para ellos, básicamente. En esta historia vamos a conocer una pareja de brujas, ¿no? Las brujas del pueblo que son un poco como las boticarias o como si fuera el herbolario de hoy en día, son mujeres que tienen remedios naturales para diferentes temas y a través de la relación con estas brujas, nuestra protagonista va a conocer el poder de su propia intuición, pero también el poder de su propia persona, ¿no? Por ser ella quien es. Y de verdad es que es una historia súper guay, aparte de que la protagonista, a ver, es una adolescente y yo entiendo que hay mucha gente que dice, mira, a mí los adolescentes me sacan de quicio, pero es que esta chica es un personaje que presenta una evolución muy clara, lo cual mola un montón. Y es que es una chica que al principio del libro es que está literalmente todo el rato enfadada. Es muy graciosa. Ojalá traduzcan esta historia al castellano porque es súper guay. Mirar qué portada también, otoñal total. Vale, y la última recomendación que os traigo en la sección Brujil es un libro que no sé si es muy brujil, pero no sabía en qué otra sección ponerlo, así que bueno, lo he puesto en esta. Y chicas, este es un libro que cogí el otro día de la biblioteca. Creo que es un libro de la sección infantil, se llama The Skull o La Calavera y el autor es John Klassen. Este es un librito ilustrado que lo leí la semana pasada y me ha flipado. O sea, este libro me puso la piel de gallina. Si veis esto en la sección infantil de alguna tienda o una biblioteca,
pensároslo muy bien antes de regalárselo a un niño, porque yo creo que un niño menor de 10 años se va a quedar bastante confundido con este tipo de historia. Esta chica, la protagonista, que no sé cómo se llama, Otila, lo único que sabemos es que Otila está huyendo de algún sitio, ¿vale? Y llega a un castillo y el único habitante del castillo es esta calavera. No os cuento más la historia, pero es que tiene unas ilustraciones tan chulas. Es una historia con mucha ternura, pero también como con ciertos toques de terror y oscuros. Y es que, chicas, os voy a enseñar algunas de las ilustraciones. A mí me parecen súper bonitas, o sea, es que me parecen espectaculares. Aquí huyendo por el bosque. Esta escena del fuego, o sea, mirar esta luz, o sea, por favor, es que maravilla total. O sea, si os gustan novelas ilustradas y este tipo de novelas, es que de verdad me ha encantado. O sea, me ha sorprendido muchísimo porque tampoco había oído hablar a nadie de esta novela y de verdad, o sea, tipo para Halloween y así, increíble. Vale, entramos a la última sección de lecturas cozy o reconfortantes y para sorpresa de todo el mundo, incluida yo, mi primera recomendación es un manga. Aviso que yo no suelo leer mangas y no soy experta en mangas y no sé si este es un buen manga o no, pero a mí me está gustando. Es un manga que me estoy leyendo actualmente y se trata de Spy Family, de Tatsuya Endo. Se trata de un espía que tiene que espiar a otra familia y para ello tiene que hacerse con una hija y una mujer falsas, ¿vale? Entonces, lo que este espía no va a saber es que la mujer que contrata es una asesina en serie y la niña que contrata como su hija falsa tiene el don de la telepatía, ¿vale? De momento, por donde voy, solamente ha conocido a la niña, entonces es súper gracioso porque la niña solamente adopta a la niña de un orfanato y la niña está, o sea, como con muchísimas ganas, ¿no? De tener una familia, aunque sea este espía, ¿no? Que es como, no es una familia ideal, pero tiene como muchísimas ganas de estar con él y de caerle bien y él, en cambio, o sea, nunca ha estado con niños, entonces la niña le saca de quicio y a la vez la niña le oye todo el rato a él lo que piensa, entonces, no sé, tiene como situaciones súper graciosas y muy chulas. Yo os digo que es como una mezcla de tierno y gracioso y me está gustando mucho, así que si queréis algo así como eso, ligerito y reconfortante, os lo recomiendo para este mes. Y a continuación tenemos Mi amor de este año, Copo de nieve de Louise Nilon. Bueno, hablé de este libro súper extensamente en mi resumen de lecturas de primavera. Como lectura reconfortante, me parece un libro perfecto. Bueno, ¿por qué os vengo otra vez a dar la turra con este libro? Bueno, es que este libro es tan bonito y es que está tan bien escrito que lo podréis leer en cualquier momento, ¿vale? Pero es que casualidad, esta historia ocurre en un otoño, ocurre desde finales de verano hasta más o menos los meses de Navidad. Es una historia de crecimiento, una narración muy centrada en los personajes y la verdad que unos personajes genialmente construidos. Es una historia también con perspectiva de clase y me parece que inclusiva también en su forma, ya que, bueno, pues en la familia de la protagonista hay gente pues con diferentes condiciones, ¿vale? Vamos a ver pues eso, la historia de crecimiento de esta chica, el año que empieza la universidad y cómo intenta hacerse un hueco en un mundo del que ella nunca ha participado, ya que esta chica viene de un pueblo enano y de trabajar y crecer en una granja, ¿vale? Vamos a ver como ese choque, ¿no? De pues esta chica tan de pueblo y tan de campo y cómo intenta hacerse un hueco en la ciudad y a la vez que sigue teniendo que mantener un pie siempre en su casa porque también en su casa la necesitan. Las relaciones en este libro son maravillosas y eso que no están nada idealizadas. Está súper, súper bien escrito. De verdad, merece muchísimo la pena. Es un pequeño abrazo al corazón este libro. Vale, y por último os traigo una recomendación de ciencia ficción y se trata de El largo viaje a un pequeño planeta iracundo de Becky Chambers. Os recomiendo mucho este libro, yo me lo leí el año pasado durante el mes de diciembre y aunque me costó un pelín entrar, lo disfruté muchísimo. En esta historia vamos a seguir a nuestra protagonista. Rosemary es una chica pues que también en este caso está huyendo de un pasado problemático que no conocemos y acepta un trabajo que está bastante bien pagado, pero es una nave bastante viejita y es una nave con una tripulación bastante curiosa. Tiene tanto humanos como especies alienígenas, pero bueno, todos conviven como en bastante paz y armonía en esta nave y esta nave se dedica a crear pasadizos que en el libro en inglés se llama wormholes. Son como agujeros de gusano que básicamente hacen que puedas cruzar de una parte del espacio a otra en
muy poco tiempo. Y cada miembro de la tripulación tiene su tarea. Es una historia muy guay, o sea, también muy centrada en los personajes. Es una historia que no tiene una trama así súper fuerte o súper marcada, o sea, no pasan realmente tantas cosas. Yo lo sentí como que nos convertimos en un miembro más de la tripulación y vamos conociendo, a la vez que la protagonista, vamos conociendo a los diferentes personajes, y lo guay de Becky Chambers es que siempre hace mundos o universos muy inclusivos, idealistas en el sentido en el que las especies, la verdad, han llegado a un nivel de entendimiento sin jerarquías ideal, ¿no? Comparando con la situación en la que vivimos, en la que todavía hay muchísima desigualdad y muchísima discriminación hacia diferentes colectivos, ¿no? O sea, para daros un ejemplo, la diversidad sexual siempre está súper presente, no solo la diversidad sexual, sino, por ejemplo, relaciones entre diferentes especies, de relaciones entre gente de diferente edad. La autora utiliza todo esto como para explorar todas esas cosas, ¿no? Yo me lo pasé súper bien, o sea, cuando acabó dije, es que quiero más, y bueno, pues estoy de suerte porque la verdad que este es el primero de una serie. Sé que la serie no sigue los 4 libros a los mismos personajes, pero son parte del mismo universo y sé que más o menos aparecen los personajes de este en los otros libros, así que bueno, en algún momento tengo que seguir con la serie, ahora mismo estoy con otras cosas, así que bueno, ya llegará, ¿no? Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Contadme en comentarios qué tenéis pensado leer este otoño, si vais a leer alguno de estos o algún otro libro diferente, que me encantará saberlo. Gracias por pasar este ratito conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!